Estos 10 sedanes de los 60 fueron más poderosos que muchos muscle cars y nadie los recuerda. Todos creen que los muscle cars eran los reyes absolutos del poder en los años 60. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hubo sedanes que los superaban en fuerza, tecnología y presencia? Nadie habla de ellos. Nadie los menciona en ferias de autos clásicos. Y sin embargo estaban ahí, humillando Camaros en los semáforos, llevando a la abuela al mercado con 400 caballos bajo el pie derecho. Esta es una historia que el tiempo casi borra, pero que tú mereces conocer. Durante décadas, estos gigantes discretos fueron ignorados por los libros de historia automotriz. ¿Por qué? Porque no tenían alerones, rayas deportivas ni nombres agresivos. Tenían clase, elegancia y un motor que podía dejarte sin aliento. ¿No te parece curioso que nadie te haya contado esto antes? Quizás sea porque ver a un sedán familiar vencer a un muscle car no encaja en el guión romántico de los años dorados del automóvil. Pero hoy vamos a romper ese guión. Vamos a desenterrar 10 verdaderas bestias con traje de oficina. Autos que podrían haber cambiado tu forma de ver la década más potente del automovilismo, si tan solo alguien te los hubiera mostrado antes. Así que abróchate el cinturón, porque lo que viene no es solo una lista, es una revancha histórica. Número 1. 1969. Buick Wildcat. Hablar del Buick Wildcat de 1969 es abrir un capítulo olvidado del poder americano sobre ruedas. A simple vista, parecía un sedán elegante más de la época, con su carrocería alargada y líneas discretas, pero por dentro escondía un corazón salvaje. Un motor 455 V8 que rugía con 370 caballos de fuerza. Era como ir al trabajo en una sala de estar, montado sobre un cohete, y eso lo hacía único. Te daba lujo, pero te dejaba con el alma pegada al respaldo cada vez que tocabas el acelerador. Este no era un coche para fanfarronear en las calles, sino para el tipo de persona que sabía lo que tenía sin necesidad de presumir. Imagínate llevando a 6 personas cómodamente mientras rebasas un Camaro sin despeinarte. Ese era el espíritu del Wildcat. Su interior era espacioso, con acabados de primera y una suavidad de marcha que rivalizaba con los Cadillac. Pero bastaba una mirada al velocímetro para recordar que ese gigante no era ningún abuelito lento. Muchos no lo recuerdan hoy porque vivió a la sombra de los muscle cars más populares. Pero lo cierto es que podía enfrentarse a varios de ellos en un cuarto de milla y salir con dignidad, si no vencedor. Era una joya escondida, creada para los que querían todo: poder, elegancia y anonimato. Algo así como un traje italiano con botas de acero debajo de los pantalones. Y es precisamente ese contraste entre potencia bruta y refinamiento lo que hace al Wildcat tan fascinante hoy. Pero lo interesante es que no fue el único en esa década que ocultaba tanta fuerza bajo una fachada discreta. Número 2. 1965. Dodge Coronet. El Dodge Coronet de 1965 fue uno de esos sedanes que rompió todos los moldes sin necesidad de levantar la voz. Era un automóvil mediano en tamaño, pero gigantesco en personalidad. Ofrecía una gama de carrocerías que iba desde versiones familiares hasta sedanes musculosos, listos para las pistas. Y lo más sorprendente, podía equiparse con el legendario motor Hemi 426. Sí, el mismo que hizo temblar a Mustangs y Camaros en las pistas de arrancones. Este Coronet no pedía permiso. Aceleraba con furia, rugía con autoridad, y si sabías lo que tenías entre manos, podías dejar atrás a más de un muscle car con nombre más famoso. Muchos se sorprenden al enterarse de que un sedán familiar podía hacer el cuarto de milla en menos de 14 segundos. En tiempos donde lo común era la potencia en cupés o convertibles, este 4 puertas demostraba que la verdadera fuerza no siempre viene disfrazada de deportivo. Lo que también lo hacía especial era su accesibilidad. Mientras otros coches de alto rendimiento se volvían exclusivos o caros,
El Coronet te daba adrenalina pura sin vaciarte los bolsillos. Por eso fue un favorito silencioso entre policías, taxistas con gusto por la velocidad y padres de familia que no querían renunciar al placer de conducir. Era la definición perfecta de doble vida sobre ruedas. Hoy, pocos recuerdan que este sedán tuvo tanto poder bajo el capó. Pero hay más historias igual de sorprendentes de autos que fueron subestimados, y sin embargo, cargaban el alma de gigantes. Número 3. 1969 AMC Ambassador. El AMC Ambassador de 1969 fue el intento más ambicioso de la American Motors Corporation por entrar a la pelea de los sedanes grandes con clase y potencia. Y aunque muchos lo ven hoy como un intento fallido, la verdad es que el Ambassador tenía cartas fuertes bajo la manga. ¿Sabías que fue uno de los primeros en ofrecer aire acondicionado como equipamiento de serie? En su tiempo, eso era como tener asientos calefaccionados hoy, un lujo reservado para pocos. Además de la comodidad, el Ambassador ofrecía una línea de motores que iba desde el confiable 6 cilindros hasta un impresionante V8 401. Este último, con más de 330 caballos de fuerza, podía hacer que el coche, a pesar de su tamaño, se moviera con una agilidad inesperada. Era un sedán que no pedía disculpas por ser grande, cómodo y rápido, ideal para quien quería escapar del molde de las marcas tradicionales sin renunciar al poder. AMC apostaba por la diferenciación. Combinaba equipamiento premium con precios competitivos, algo que hoy llamaríamos una propuesta de valor. Pero su imagen de marca menor le jugó en contra. Mientras Ford, Chevrolet y Chrysler dominaban la atención mediática, el Ambassador ofrecía todo, y nadie miraba. Era como ese libro genial que nadie se atreve a leer solo porque no está en la lista de los más vendidos. Aún así, para los pocos que se subieron a uno de estos gigantes con corazón rebelde, el Ambassador fue mucho más que un auto. Fue una declaración de independencia. Pero justo en ese año, otro sedán igualmente audaz estaba haciendo ruido en las calles, aunque por razones muy diferentes. Número 4. 1969. Dodge Polara. El Dodge Polara de 1969 fue el resultado de una transformación radical, un rediseño completo con la famosa carrocería fuselaje. Esta nueva estética, inspirada en las líneas de los aviones, le daba al Polara una presencia futurista, como si el coche quisiera despegar en cualquier momento. Pero lo que realmente hacía despegar eran los 375 caballos de fuerza del motor 440 V8 escondido bajo el cofre. En otras palabras, elegancia de jet privado con la fuerza de una locomotora. Muchos lo recuerdan por un detalle clave. Fue ampliamente utilizado como patrulla de carretera, y no era casualidad. Su combinación de espacio, estabilidad y velocidad lo convirtió en la herramienta perfecta para perseguir infractores a alta velocidad. Imagínate a un conductor confiado en su Mustang siendo interceptado por un Polara de 4 puertas. No lo veía venir. Era un lobo con traje de ejecutivo y placa en la guantera. Además de su rendimiento, el Polara ofrecía una suavidad de manejo que hacía los viajes largos un placer. Su suspensión parecía flotar sobre el asfalto y el habitáculo estaba diseñado para brindar confort total. Era como manejar un barco de lujo que podía acelerar como un misil si se lo pedías. Para muchos padres de familia, eso significaba tener un coche imponente, pero también confiable para el día a día. Lo curioso es que, con todo ese poder, estilo y presencia en las calles, el Polara empezó a desaparecer de los catálogos con la misma rapidez con la que aceleraba. Pero esa no fue la única máquina de los 60 con alma de gigante que se desvaneció en el tiempo. Número 5. 1961. Pontiac Tempest. El Pontiac Tempest de 1961 fue un auténtico experimento sobre ruedas, adelantado a su tiempo y quizás por eso
Incomprendido. Imagina un sedán compacto con un sistema de transmisión trasero, algo que incluso hoy sigue siendo raro, y un motor de 4 cilindros, partido por la mitad de un V8. Sí, leíste bien. Tomaron un V8 y lo cortaron a la mitad para crear un motor liviano pero potente, una jugada maestra de ingeniería creativa. Esa configuración con transaxle en el eje trasero permitía una distribución de peso casi perfecta, lo que resultaba en una conducción ágil y muy estable. Era un coche pequeño que manejaba como uno grande, pero con la economía de combustible de uno compacto. Pontiac estaba intentando fusionar lo mejor de todos los mundos. Y aunque eso suene genial hoy, en su momento fue difícil de explicar. Y más aún de vender. El Tempest no era un sedán para las masas, era para quienes entendían la mecánica, para los curiosos, para los adelantados. Un tipo de persona que no solo quería llegar de A a B, sino que quería saber cómo lo estaba haciendo. Y eso lo convierte en una de esas joyas olvidadas que hoy los coleccionistas más entusiastas buscan como si fueran piezas de museo. Si encuentras uno en buen estado, considérate afortunado. Lamentablemente, muchas de sus ideas geniales fueron abandonadas en favor de soluciones más convencionales. Pero el espíritu de atreverse a innovar siguió vivo en otros modelos de la década, como ciertos Chrysler que también apostaron todo por lo inusual. Número 6. 1960 Chrysler, Saratoga, Windsor y New Yorker. A inicios de los años 60, Chrysler decidió arriesgarse con algo grande, un nuevo diseño unibody que prometía más ligereza, rigidez y seguridad, y lo aplicó en sus sedanes más importantes, el Saratoga, el Windsor y el New Yorker. Este cambio estructural fue revolucionario para la época, rompiendo con las carrocerías tradicionales sobre bastidor. Era como cambiar de caballo a avión sin previo aviso. Más rápido, más eficiente, pero también más complejo de reparar. Estos modelos no eran solo innovación técnica. Bajo el capó latían motores V8 que iban desde los 305 hasta los 350 caballos de fuerza. No eran cifras menores, especialmente si las comparas con lo que ofrecían muchos muscle cars apenas unos años después. De hecho, en aceleración recta, un New Yorker podía sorprender fácilmente a algún joven confiado en su GTO. Y todo eso, con un interior que parecía la sala de estar de una mansión. Chrysler también buscaba lavar su imagen tras recibir duras críticas en años anteriores por problemas de calidad y diseño. Y estos sedanes eran su redención. Cada detalle, desde el tablero envolvente hasta los lujosos tapizados, mostraba una marca decidida a recuperar su prestigio. Era como si dijeran, sí, fallamos, pero aprendimos y ahora venimos por todo. Y en muchos aspectos lo lograron. Aunque no todos los conductores estaban listos para tanto cambio, estos modelos marcaron una nueva era para Chrysler. Pero mientras ellos apostaban por redención tecnológica, en otro rincón del mercado se cocinaba un ícono que sería recordado por su estilo inconfundible. Número 7. 1962-64 Chevrolet Impala. El Chevrolet Impala entre 1962 y 1964 fue mucho, más que un coche. Fue un fenómeno cultural. Su diseño elegante, con las icónicas 6 luces traseras y las líneas fluidas de su carrocería, lo convirtieron en un símbolo de estatus aspiracional para la clase media americana. Pero bajo esa apariencia de estrella de cine, el Impala ocultaba una bestia mecánica, especialmente en su versión SS, Super Sport, que ofrecía el mítico motor 409 V8, capaz de romper cuellos y cronómetros. Este motor no era una promesa vacía. Tenía el poder real para llevar al Impala de 0 a 100 km/h en menos de 7 segundos, algo brutal para un sedán de tamaño completo. Y si alguna vez escuchaste la canción 409 de los Beach Boys, ya sabes cuánto impacto causó este coche en la cultura pop.
Era el tipo de coche que podías ver tanto en un desfile de graduación como en una pista de arrancones clandestina. Doble vida, doble diversión. Lo mejor del Impala era su equilibrio. No sacrificaba comodidad por velocidad, ni rendimiento por estilo. Era completo, redondo, confiable. Las familias lo adoraban por su espacio, los jóvenes por su imagen, los entusiastas por su músculo oculto. Pocos modelos lograron conquistar tantos públicos a la vez, y esa versatilidad lo convirtió en uno de los autos más queridos y coleccionables de toda la década. Pero justo cuando el Impala reinaba, desde el otro lado del ring, un oponente de Ford se preparaba para robarle parte del protagonismo. Uno que venía con faros apilados, motores imponentes y el respaldo de una reputación difícil de ignorar. Número 8. 1965. Ford Galaxy. El Ford Galaxy de 1965 llegó para mostrar que Ford también sabía combinar músculo con elegancia. Su diseño actualizado incluía los distintivos faros apilados verticalmente, que le daban una mirada desafiante y moderna. Pero no era solo apariencia. Lo verdaderamente impactante venía bajo el cofre. La versión 7 litre escondía un V8 de 428 pulgadas cúbicas que rugía con una potencia que no tenía nada que envidiarle a los muscle cars más ruidosos del momento. Este Galaxy no era para cualquiera. Era el coche del ejecutivo con alma de piloto, del padre de familia que no quería renunciar a la diversión. Las versiones LTD ofrecían un nivel de lujo superior, con interiores acolchonados, detalles en madera falsa y un andar suave como mantequilla. Era como viajar en una sala de estar motorizada, pero con la opción de pisar el acelerador y salir disparado como un rayo si se presentaba la oportunidad. En las pistas de aceleración y en las autopistas, el Galaxy dejó claro que no era un sedán más. Fue usado incluso en carreras de stock car, y no por capricho. Tenía la potencia, el chasis y la estabilidad para competir. Y todo eso sin perder su porte elegante. Su popularidad en Estados Unidos y América Latina lo convirtió en un clásico inmediato, con clubes de fanáticos que aún hoy lo restauran con devoción casi religiosa. Y mientras el Galaxy conquistaba por su fuerza equilibrada, otro sedán con una silueta mucho más extraña estaba llamando la atención por su diseño poco convencional y su propuesta, digamos, ventilada. Número 9. 1963. Mercury Monterey Breezeway. El Mercury Monterey Breezeway de 1963 fue, sin duda, uno de los sedanes más curiosos de su tiempo. Su rasgo más distintivo: un vidrio trasero inclinable que se bajaba eléctricamente para dejar entrar aire fresco a la cabina. En un tiempo sin aire acondicionado como estándar, eso parecía una genialidad. Pero más allá de su funcionalidad, ese detalle visual lo hacía inconfundible. Era el coche que rompía el molde, aunque no todos entendieran por qué. El diseño del Monterey Breezeway era cóncavo, elegante, pero también arriesgado. Su aspecto trasero generaba opiniones divididas. Algunos lo amaban por su innovación, otros lo consideraban poco práctico. Sin embargo, no se podía negar que llamaba la atención donde fuera que se estacionara. Era el típico auto que el vecino preguntaba: ¿y ese de qué planeta vino? Y eso, para algunos, era motivo suficiente para tenerlo. Debajo de su diseño exótico, el Breezeway ofrecía mecánicas sólidas, motores V8 robustos y un andar sereno. No era un coche de carreras, pero sí uno de esos que te acompañaban con dignidad por décadas. A pesar de su rareza, fue producido hasta 1968, lo cual demuestra que había un nicho de conductores dispuestos a salirse de la norma. Hoy en día, encontrar uno en buen estado es como descubrir una escultura de los años 60 con ruedas. Este modelo, tan audaz y diferente, abrió el camino para que otros fabricantes experimentaran con lo inesperado.
y uno de los siguientes en 1960. Hacerlo fue nada menos que el Thunderbird, que en 1967 se reinventó completamente, con una sorpresa en las puertas. Número 10. 1967. Ford Thunderbird. 4 puertas. El Ford Thunderbird de 1967 sorprendió a todos al presentarse en una versión de 4 puertas, con puertas suicidas. Sí, esas puertas traseras que se abren en sentido contrario, como las de un Rolls-Royce clásico. El movimiento fue audaz, casi teatral, y dejó claro que el Thunderbird ya no era solo un coche deportivo, sino un símbolo de lujo con presencia escénica. Era como un actor que antes hacía acción y ahora dominaba el drama con elegancia. Esta versión incluía de serie un motor V8 de 428 pulgadas cúbicas, que combinaba suavidad con fuerza bruta. Era como tener una limusina con alma de Mustang. El interior era un salón, asientos envolventes, paneles iluminados y una consola central que parecía sacada de una nave espacial. Todo en él invitaba a sentarse, encender la radio AM/FM y disfrutar del viaje como si estuvieras flotando por la ciudad. El cambio de identidad del T-Bird fue arriesgado, pero estratégico. Ford apostó por el lujo después del éxito del Mustang, dejando la deportividad juvenil al Pony Car y llevando al Thunderbird a un público más maduro. Para muchos, fue el sedán de los ejecutivos con gusto atrevido. Para otros, un capricho de diseño que marcó una época. Pero si algo es seguro, es que no pasaba desapercibido. Y justo cuando Ford parecía haber redefinido la elegancia sobre ruedas, Cadillac apareció con un golpe directo al orgullo de todas las marcas de lujo americanas. Y lo hizo con un monstruo, refinado bajo su emblema. Bonus, número 11, 1968. Cadillac DeVille. El Cadillac DeVille de 1968 era el tipo de coche que no necesitaba presentación. Se hacía notar desde la otra cuadra. Con su imponente carrocería, faros apilados y acabados que parecían sacados de un hotel 5 estrellas, era el símbolo absoluto del lujo americano. Pero lo que muchos no esperaban es que también fuera una auténtica bestia bajo el capó. Ese año, Cadillac introdujo su nuevo motor 472 V8, una obra de ingeniería que entregaba 375 caballos de fuerza con una suavidad asombrosa. Este sedán era tan potente como discreto en su forma de entregar ese poder. No rugía, murmuraba autoridad. Y lo hacía mientras te envolvía en butacas, de terciopelo, con ventanas eléctricas, clima automático y hasta un reloj analógico que parecía joyería. Era el tipo de coche que hacía sentir rico incluso al que no lo era, ideal para ejecutivos, celebridades y cualquiera que quisiera dejar una primera y última impresión. Lo más fascinante del DeVille era su capacidad para acelerar como un muscle car sin perder la compostura. Tenía el peso de un buque, pero se movía con la elegancia de un bailarín de salón. Y todo eso sin esfuerzo, sin ruido, sin estridencias. Solo Cadillac podía lograr ese equilibrio entre poder y refinamiento. Y por eso, al final de los años 60, no había otro sedán que representara mejor la cúspide del confort sobre ruedas. Pero mientras algunos sedanes se convertían en leyendas del lujo, otros fueron cayendo en el olvido, aunque su historia aún tiene mucho que enseñarnos si sabemos mirar bajo la superficie. Después de conocer estos 10 sedanes olvidados, ¿no te queda la sensación de que hay mucho más escondido en la historia del automovilismo de lo que nos contaron? ¿Cuántos otros gigantes dormidos están esperando que alguien los redescubra? Tal vez, como estos autos, tú también tengas un poder que el mundo no ha sabido ver todavía. ¿Y si este fuera el momento de encender tu motor interno? ¿Te diste cuenta de cuántos de estos coches superaban a los muscle cars y aún así fueron ignorados?
¿Cuántas veces en tu vida has sido subestimado solo por no tener la carrocería que otros esperan? Esta historia no es solo sobre autos, también es sobre segundas oportunidades, sobre lo que ocurre cuando el poder se encuentra con el silencio. Y si este video despertó en ti esa chispa de curiosidad, ese deseo de ir más allá de lo obvio, entonces no lo ignores. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando historias que muy pocos se atreven a contar. Y si quieres apoyar la creación de más contenidos como este, haz clic en el botón de gracias. Es una forma directa de contribuir al crecimiento del canal y mantener viva esta pasión por lo que casi fue olvidado.